Dios les bendiga, vengo desde el Ministerio Palabra de Dios a las Naciones y mi nombre es la pastora Samari Resto. Miremos en las Escrituras y estudiemos juntos en este día en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 53, verso 5, lee de esta manera: Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hace 2000 años atrás, que en una semana como esta que nosotros le llamamos Semana Santa, Jesús padeció todas estas cosas para nuestro beneficio. Verdaderamente Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue molido y por sus llagas nosotros somos curados. En esta semana antes del Viernes Santo, este Jesús fue arrestado. Uno de sus discípulos cercano a Él, el cual conocemos por el nombre de Judas Iscariote, se voluntarió para entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Qué dolor tan grande debe haber sido para Jesús en su corazón y en sus emociones y en su mente. También Jesús en esta semana, a través de los escritos en el Nuevo Testamento, podemos ver que tomó la Santa Cena del Señor con los 12. Y en el medio de esta Santa Cena, Jesús le reveló a su discípulo Pedro que le iba a negar 3 veces. ¡Wow! ¡Qué dolor! Verdaderamente estaba siendo molido por sus amigos más cercanos. Pero piénsalo individualmente. Él fue molido por ti y por mí individualmente. Y Jesús llevó con Él a los discípulos, mientras seguimos leyendo el relato en el Nuevo Testamento, a Getsemaní, y les dijo: siéntense aquí en lo que yo voy a orar. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó, dice la palabra de Dios, a entristecerse y a sentir una gran angustia. Molido. Qué dolor. Qué sacrificio. Y lo hizo antes de que tú y yo naciéramos, por el amor que Él nos tiene. En la Escritura encontramos también que le dijo: mi alma está abrumada de una tristeza mortal. ¿Qué es sentirse con una tristeza tan grande que tú te crees, que tu corazón está tan roto, que crees que esto va a terminar con tu vida? Jesús le dijo: velad conmigo. Y adelantándose un poco más, se prostró rostro en tierra. Y vino a los discípulos y los halló a todos durmiendo. Por segunda vez se apartó y oró. Y vino otra vez y los halló durmiendo nuevamente. Por tercera vez se apartó y oró. Y cuando vino a los discípulos dijo: dormid pues y descansad. Esa misma noche, en el lugar donde los había llevado para orar con Él, en Getsemaní, fue arrestado Jesús. Y vino este discípulo, que ya hemos dicho, Judas, y lo traicionó besándolo en el rostro, como señal, porque la palabra de Dios nos dice que Judas le había dicho a las personas que habían venido con él para arrestar a Jesús: al que yo bese, prendedle. ¡Wow! Cuando Judas besó a Jesús, Jesús sabía que era lo que estaba haciendo Judas. Verdaderamente el Maestro, verdaderamente Jesucristo, verdaderamente estaba siendo molido por nuestros pecados.
Inmediatamente después de su arresto, podemos ver en las Escrituras que todos los discípulos le abandonaron. ¿Te has sentido tú alguna vez abandonado? ¡Oh, qué dolor! Les abandonaron todos los discípulos. Y en el medio de ese abandono, la historia nos sigue relatando que vinieron testigos falsos. Le escupieron el rostro, le dieron de puñetazos, le abofetearon. Pedro le negó delante de todos. Dice la historia que le ataron, lo interrogaron una y otra vez, lo acusaron, le condenaron a muerte en la cruz. ¿Molido por nuestras transgresiones? Sí. La gente pidieron que Barrabás, que estaba preso como uno de los hombres en aquellos tiempos más malos, que fuera puesto en libertad y que se intercambiara en su lugar por Jesús, para que Jesús fuera puesto a muerte en el lugar de Barrabás. ¿Molido por nosotros? Sí. Dice la historia, mientras leemos en los evangelios, que lo azotaron. Dice que le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Lo escarnecían. Le golpeaban en la cabeza. Le dieron a beber vinagre mezclado con hierro. Repartieron entre sí sus vestidos. Crucificaron con él 2 ladrones. Los que pasaban por el lugar de la crucifixión le injuriaban. Sí, Jesús fue molido por nuestros pecados. Jesús murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos vivir. Fue sepultado, pero la historia no terminó en la tumba, sino que al tercer día resucitó y vive para siempre. Ese es el regalo. Esa es la promesa de Jesucristo. ¿Qué es la Semana Santa? La Semana Santa fue antes de la muerte de Jesús. Semana en la que compartió sus pensamientos finales y despedidas. Una semana para decirle a sus discípulos, los amo. Una vez más, este mensaje de amor continúa 2000 años más tarde. Él te dice a ti y a mí, te amo. Fue una semana llena de promesas y de dolor, conduciendo a un final de agonizante, donde él hizo la gran proclamación, consumado es. Con un último suspiro, Jesús se convirtió en nuestro sacrificio final. Él fue molido por nuestras transgresiones. Cada día de Semana Santa que conduce a la Pascua, toma un tiempo para pensar en lo que el sacrificio de Jesús significa para ti individualmente. Para cuando vengamos a Jesús nuevamente, Él nos pueda encontrar cuando Él aparezca en las nubes, porque Jesús viene nuevamente. Él es el Cristo resucitado. Él nos encuentre en poder y en gloria como siervos fieles y prudentes. Por esta razón, Cristo tiene que ser nuestra prioridad. Por eso es que Jesús, cuando estaba sentado en el Monte de los Olivos con sus discípulos, le enseñó esta verdad tan importante, que tú y yo tenemos que estar agradecidos porque Él fue el molido por nuestras transgresiones. Pero en el proceso Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Oiréis hablar de guerra y de rumores de guerra. No os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán naciones contra naciones y reinos contra reinos, y habrá hambre, epidemias,
Estamos viendo esto con el coronavirus y terremotos en diferentes lugares. Pero Jesús dice en esa misma enseñanza en el verso 13, cuando le está enseñando a sus discípulos y nos está enseñando a ti y a mí en este día, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Oh, qué amigo que fue molido por nuestras transgresiones. En el mismo capítulo de San Mateo 24, en el verso 27, él dice, porque así como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiero que seamos recordados por los relatos escritos en la palabra de Dios acerca de la vida de Jesús durante esta Semana Santa, que la profecía de Isaías fue cumplida, de que Él fue molido por nuestras transgresiones. Hay un cántico nuevo que me encanta, que dice, he probado y quiero más. Y quiero leer algunas partes de este cántico donde se nos dice, cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mis pecados. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Seamos agradecidos. Démosles gracias a Dios, porque verdaderamente Él pagó por tus transgresiones, por mis transgresiones. En la cruz del Calvario Él fue molido por nuestros pecados. Ora esta oración conmigo. No sé si es la primera vez, no sé si la has hecho antes y te tienes que reconciliar con Dios, pero ora esta oración conmigo y repite estas palabras. Tú, Jesús, fuiste herido por mis transgresiones. Tú, Jesús, pagaste el precio en la cruz del Calvario para que nosotros seamos sanados, pero especialmente yo individualmente. Te vengo a ti en esta Semana Santa en recordatorio por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias. Gracias, porque tú pagaste el precio con tu sangre preciosa. Tú fuiste molido porque yo soy culpable y tú eres inocente. Pero gracias. Gracias por ser este amigo verdadero. Gracias por ser este Dios bueno que eres. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Tus bienaventuranzas nos cubren, tus bienaventuranzas nos protegen, tu protección es fiel todos los días de nuestra vida y aún en los tiempos que estamos viviendo, tú nos cuidas y tú nos proteges, porque tu sangre preciosa es la que sigue fluyendo 2000 años más tarde. Y te doy gracias. Dios los bendiga.